Parte 1. El crecimiento a cualquier costo. Durante años, Facebook no fue solo una empresa tecnológica. Fue un experimento social a escala global. Un lugar donde millones de personas comenzaron a vivir parte de su vida diaria, sin darse cuenta de que cada interacción estaba siendo observada, medida y convertida en información. Al principio parecía inofensivo. Una red para estudiantes, un sitio para conectar amigos, una forma sencilla de mantenerse en contacto. Pero desde su nacimiento, Facebook tuvo un objetivo claro: crecer. No lentamente, no con cuidado. Crecer más rápido que cualquier otra plataforma antes en la historia. Y durante un tiempo, esa estrategia pareció perfecta. Cada nuevo usuario hacía la red más valiosa. Cada interacción aumentaba su poder. Cada minuto de atención se convertía en una oportunidad. Facebook no vendía productos, vendía atención. Y la atención humana se convertiría en el recurso más valioso del siglo XXI. Mientras otras empresas tecnológicas se concentraban en herramientas, Facebook se concentró en comportamiento. ¿Qué miras? ¿Qué te detiene? ¿Qué te hace reaccionar? ¿Qué te mantiene conectado un minuto más? Ese conocimiento no llegó por accidente, fue diseñado. Desde muy temprano, Facebook entendió algo fundamental. Si lograban que las personas regresaran todos los días, el resto vendría solo. Anunciantes, datos, influencia. El crecimiento se convirtió en la métrica suprema. No importaba cómo, no importaba por qué. Solo importaba que el número subiera. Más usuarios, más tiempo en pantalla, más interacciones. En esa carrera, Facebook dejó de ser una red social y se transformó en una máquina de optimización de atención. Cada cambio en el algoritmo tenía un objetivo: mantenerte ahí. Si una publicación generaba reacciones fuertes, se mostraba más. Si provocaba comentarios, se amplificaba. Si despertaba emociones intensas, se priorizaba. No porque fuera mejor contenido, sino porque funcionaba. La plataforma aprendió rápido que la neutralidad no retenía, pero la emoción sí. Y entre todas las emociones, había algunas especialmente efectivas: la indignación, el miedo, la validación. El sistema no distinguía entre información y desinformación, entre verdad y mentira. Distinguía entre engagement y silencio, y el engagement siempre ganaba. A medida que Facebook crecía, su influencia dejó de ser personal y comenzó a ser estructural. No solo conectaba personas, conectaba ideas, narrativas, opiniones. Para millones de usuarios, Facebook dejó de ser una plataforma más y se convirtió en la principal fuente de información. Noticias, debates, tendencias. Todo pasaba por el mismo filtro, el algoritmo. Un sistema que nadie veía, nadie elegía, pero que decidía qué era relevante y qué no. Durante años, esta realidad pasó desapercibida. El crecimiento era tan rápido y el éxito tan evidente que casi nadie cuestionó el impacto real. Facebook celebraba cifras récord. Los inversionistas celebraban ganancias. Los usuarios celebraban conexiones, pero dentro de la empresa el enfoque seguía siendo el mismo: crecer más. Cuando el crecimiento orgánico comenzó a desacelerarse en algunos mercados, Facebook no redujo la velocidad, la aumentó. Compró competidores potenciales, adquirió plataformas emergentes, absorbió cualquier amenaza antes de que pudiera convertirse en alternativa. Instagram, WhatsApp. No eran simples adquisiciones, eran movimientos estratégicos para asegurar que la atención siguiera concentrada en un solo ecosistema. Facebook ya no era una aplicación, era una infraestructura. Una red que sostenía conversaciones privadas, imágenes personales, mensajes familiares y discusiones políticas, todo al mismo tiempo. Ese nivel de integración creó dependencia. Para muchos usuarios, salir de Facebook significaba desconectarse del mundo.
Y esa dependencia otorgó a la empresa un poder sin precedentes, un poder que no fue acompañado por límites claros. Mientras más datos acumulaba, más precisa se volvía su capacidad de segmentar. No solo sabían quién eras, sabían qué te interesaba, qué te preocupaba, qué te motivaba. Y esa información se convirtió en el producto real. Los anunciantes no pagaban por mostrar anuncios al azar. Pagaban por precisión, por llegar a personas específicas en momentos específicos con mensajes específicos. Facebook prometía resultados y los entregaba. Pero ese mismo sistema que hacía la publicidad tan efectiva también tenía un efecto colateral inevitable. Amplificaba todo lo que generara reacción, incluso lo peligroso, incluso lo falso, incluso lo divisivo. Durante años, las advertencias internas fueron ignoradas. Ingenieros y analistas señalaron patrones preocupantes. Contenido extremo circulando más rápido. Comunidades radicalizándose. Desinformación viajando sin control. Pero el crecimiento seguía ahí. Y mientras el crecimiento continuara, las alarmas se consideraban ruido. El problema no era técnico, era estratégico. Facebook había tomado una decisión fundamental: priorizar expansión sobre precaución. Cada cambio que redujera el engagement era visto como una amenaza al modelo de negocio. Cada límite ético como un freno innecesario. La empresa se convenció de que no era responsable de cómo se usaba la plataforma. Ellos solo ofrecían la herramienta. Pero cuando una herramienta moldea el comportamiento de miles de millones, esa neutralidad deja de existir. Aún así, Facebook siguió avanzando. Cuando comenzaron a surgir escándalos relacionados con privacidad, la respuesta fue defensiva. No reconocimiento, no autocrítica profunda, solo control de daños. Cada crisis era tratada como un problema de comunicación, no como una señal de advertencia estructural. Mientras tanto, el mundo comenzaba a mirar con otros ojos. Gobiernos, periodistas, académicos. La pregunta ya no era qué tan grande era Facebook, sino qué tan peligroso podía ser. La empresa reaccionó tarde, demasiado tarde para cambiar la narrativa inicial. El nombre Facebook comenzó a asociarse no solo con conexión, sino con manipulación. No solo con comunidad, sino con polarización. Y en lugar de reducir su ambición, la empresa tomó otra decisión crucial: cambiar su identidad. Facebook se convirtió en Meta, un intento de mirar hacia el futuro antes de resolver los problemas del presente. El metaverso fue presentado como la nueva frontera, una nueva promesa, una nueva distracción. Pero mientras la atención se dirigía hacia mundos virtuales, los problemas reales seguían creciendo. La confianza se erosionaba. Los usuarios se volvían más críticos. Los reguladores más agresivos. Meta seguía siendo enorme. Seguía siendo poderosa. Pero algo había cambiado. Por primera vez, el crecimiento ya no era suficiente para silenciar las preguntas incómodas. Y esa sería solo la primera consecuencia de haber elegido crecer sin límites. Porque cuando una empresa convierte la atención humana en su principal recurso, también hereda la responsabilidad de lo que hace con ella. Y Meta aún no estaba lista para enfrentar el costo real de esa decisión. Parte 2. El algoritmo que aprendió a influir. Facebook nunca se presentó como un medio de comunicación. Se definía a sí mismo como una plataforma neutral, un espacio donde las personas simplemente compartían contenido. Pero esa neutralidad nunca existió. Desde el momento en que Facebook decidió ordenar lo que ves, también decidió influir en cómo piensas. El algoritmo no nació para informar, nació para retener. Cada ajuste, cada línea de código, tenía un solo objetivo: mantener tu atención el mayor tiempo posible. Porque en Facebook, más tiempo significa más datos,
Y más datos significan más dinero. Si este tipo de análisis te interesa y quieres entender cómo funcionan realmente las plataformas que usas todos los días, suscribirte ahora mismo es la mejor decisión. Este canal existe para revelar lo que normalmente nadie explica. Con el tiempo, el algoritmo empezó a aprender, no solo qué publicaciones te gustaban, sino cuáles te afectaban emocionalmente. Aprendió que el contenido moderado no retenía, pero el contenido extremo, sí. Publicaciones que provocaban ira, miedo, indignación, validación social. Eso era lo que generaba interacción, y el sistema comenzó a priorizarlo. No porque fuera verdad, no porque fuera útil, sino porque funcionaba. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que alguien se detenía a leer, era una señal. Y el algoritmo respondía amplificando. Si una publicación dividía opiniones, se mostraba más. Si generaba discusiones, se empujaba a más usuarios. Así, sin intención explícita, Facebook empezó a modificar el tono de la conversación global. No creó el conflicto, pero lo aceleró. No inventó la desinformación, pero la hizo viral. Y todo esto ocurrió sin que la mayoría de los usuarios fuera consciente. Si estás viendo este documental y nunca te habías detenido a pensar cómo una plataforma decide lo que aparece en tu pantalla, este es el tipo de contenido que subimos cada semana. Suscríbete y forma parte de una audiencia que piensa antes de consumir. Internamente, los datos eran claros. Los ingenieros podían ver patrones preocupantes. Usuarios expuestos constantemente a contenido extremo. Cambios de comportamiento. Aumento de ansiedad, polarización, radicalización. Pero esos mismos datos mostraban algo más. El engagement subía. Y mientras el engagement subiera, el sistema se consideraba exitoso. Facebook enfrentó una disyuntiva crítica: ajustar el algoritmo para reducir efectos negativos o mantenerlo optimizado para el crecimiento. Eligió lo segundo. No fue una decisión explícita en una sola reunión. Fue una suma de decisiones pequeñas, todas apuntando en la misma dirección. Optimizar, escalar, no frenar. Si te preguntas por qué las grandes empresas tecnológicas repiten los mismos errores una y otra vez, este canal es para ti. Aquí analizamos decisiones reales y sus consecuencias reales. Suscríbete ahora para no perderte los próximos documentales. Con el tiempo, Facebook dejó de reaccionar a la conducta humana y empezó a moldearla. Los usuarios no elegían el contenido los elegía a ellos. Y cuando una empresa alcanza ese nivel de influencia, ya no es solo una compañía tecnológica, es un actor social. Pero Facebook nunca asumió ese rol públicamente. Seguía presentándose como una simple plataforma, mientras su impacto crecía mucho más rápido que su responsabilidad. La pregunta ya no era si el algoritmo funcionaba. La pregunta era ¿a qué costo? Y ese costo comenzaría a hacerse visible cuando personas dentro de la propia empresa decidieran hablar. Pero eso es la siguiente parte de la historia. Parte 3. Filtraciones, escándalos y la pérdida de control. Durante años, los problemas de Facebook se discutieron desde afuera. Periodistas, académicos, gobiernos. Pero la empresa siempre respondió con la misma narrativa. Estaban haciendo lo mejor posible en un entorno complejo. Hasta que, por primera vez, las críticas comenzaron a venir desde adentro. Personas que habían trabajado dentro de la compañía decidieron hablar. No por venganza, no por dinero, sino porque los datos que habían visto ya no podían ignorarse. Si este tipo de historias te parecen importantes y quieres entender cómo funcionan realmente las empresas que influyen en tu vida diaria, este es el momento perfecto para suscribirte. Este canal existe para explicar lo que otros prefieren callar. Las filtraciones revelaron algo inquietante. Meta sabía más de lo que admitía públicamente.
Estudios internos mostraban que ciertas dinámicas de la plataforma afectaban negativamente la salud mental, especialmente en jóvenes. Ansiedad, comparación constante, presión social. Los informes eran claros, pero esos documentos nunca se comunicaron con la misma fuerza al público. Hacia afuera, Meta hablaba de conexión. Hacia adentro, reconocía daño. La contradicción se volvió insostenible. Cuando los llamados Facebook Papers salieron a la luz, el discurso oficial comenzó a desmoronarse. No se trataba de un error aislado. Era un patrón. El algoritmo priorizaba contenido que generaba reacciones intensas, aunque eso implicara consecuencias negativas. Meta no ignoraba el problema. Lo había medido, y aún así no cambió de rumbo. La razón era simple y profundamente estructural. Cualquier cambio serio que redujera la viralidad impactaba directamente en los ingresos. El modelo de negocio dependía de la atención constante, y la atención, como ya habían aprendido, se retenía mejor con conflicto que con calma. Si alguna vez te preguntaste por qué tantas plataformas digitales terminan enfrentando los mismos escándalos, suscribirte a este canal te ayudará a ver el patrón completo. Aquí no hablamos de casos aislados, hablamos de sistemas. A medida que los escándalos crecían, los gobiernos comenzaron a reaccionar. Investigaciones, audiencias, demandas. Por primera vez, Meta dejó de ser solo una empresa privada y comenzó a ser tratada como una infraestructura crítica. Las preguntas ya no eran técnicas, sino éticas. ¿Quién decide qué se amplifica? ¿Quién es responsable del daño? ¿Hasta dónde llega la libertad de una plataforma? Meta respondió con promesas. Más moderación, más controles, más transparencia. Pero cada promesa chocaba con la misma realidad interna. El crecimiento no podía detenerse. El conflicto entre ética y negocio se volvió evidente. Y cuanto más grande era la empresa, más difícil era cambiarla. Los empleados comenzaron a dividirse. Algunos creían en la misión original. Otros veían con claridad las consecuencias del sistema. La tensión interna aumentó. Y cuando una organización alcanza ese punto, la cultura comienza a fracturarse. Meta ya no era una startup. Era un imperio. Y los imperios no cambian rápido. Si estás escuchando este documental y sientes que estas historias te ayudan a entender mejor el mundo digital que te rodea, te invito a suscribirte ahora. Cada nuevo video profundiza más en estas decisiones invisibles que afectan a millones. Mientras tanto, el público comenzó a cambiar. Usuarios más críticos, menos confianza, más escepticismo. Las nuevas generaciones ya no veían a Facebook como un espacio central. Era algo del pasado. Meta seguía siendo enorme, pero su imagen estaba dañada. Y cuando una empresa basada en confianza pierde credibilidad, el impacto es profundo. Los intentos de reparación llegaron tarde. Cada comunicado parecía defensivo. Cada disculpa incompleta. El daño ya no era solo reputacional, era estructural. El crecimiento comenzó a desacelerarse. Por primera vez en su historia, Meta enfrentó la posibilidad real de estancamiento. Y con ello, una pregunta que antes parecía impensable. ¿Y si el modelo ya no funciona? En lugar de enfrentar esa pregunta directamente, la empresa decidió mirar hacia otro lado, hacia el futuro, hacia algo nuevo, algo que prometía empezar de cero, el metaverso, una apuesta gigantesca, costosa, ambiciosa, presentada como la próxima evolución de Internet. Pero para muchos no era una evolución, era una huida. Si quieres entender por qué las grandes empresas, cuando están en problemas, apuestan por narrativas futuristas en lugar de resolver el presente, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en el análisis completo. Meta invirtió miles de millones en una visión que aún no existía.
Mientras tanto, los problemas reales seguían sin resolverse. Privacidad, confianza, salud mental, desinformación. Parte 4. El futuro, la huida y el precio de la confianza. Cuando Meta anunció su apuesta por el metaverso, no lo hizo como una simple innovación. Lo presentó como un nuevo comienzo, un cambio de nombre, un cambio de narrativa, un intento de redefinir su identidad antes de que otros lo hicieran por ella. Facebook ya no era Facebook, ahora era Meta. La idea era clara: dejar atrás los problemas del presente mirando hacia un futuro aún indefinido. Un futuro donde la empresa no sería juzgada por sus errores pasados, sino por su visión. Pero el problema con huir hacia adelante es que el pasado no desaparece. Meta invirtió miles de millones de dólares en una tecnología que prometía ser la próxima evolución de Internet. Espacios virtuales, avatares, economías digitales. Todo sonaba ambicioso, demasiado ambicioso. Mientras tanto, los usuarios seguían enfrentando los mismos problemas de siempre. Privacidad cuestionada, confianza erosionada, algoritmos opacos. El metaverso no resolvía eso, solo lo postergaba. Si estás siguiendo este documental y quieres entender cómo las grandes empresas intentan redefinirse cuando pierden el control, este canal es para ti. Suscríbete ahora y acompáñanos en más historias, donde analizamos lo que ocurre detrás de las decisiones públicas. La reacción del mercado fue clara: escepticismo, dudas, paciencia limitada. Los inversionistas comenzaron a preguntarse si Meta estaba apostando correctamente o simplemente intentando distraer. Los usuarios, por su parte, no mostraron el entusiasmo esperado. La adopción fue lenta. La narrativa no convenció. Porque el problema nunca fue la falta de innovación. El problema fue la falta de confianza. Y la confianza, una vez perdida, no se recupera con anuncios futuristas. Se recupera con acciones coherentes. Meta se encontró entonces en una posición inédita. Seguía siendo una de las empresas más grandes del planeta, pero ya no dictaba el rumbo. Otras plataformas crecían, nuevas dinámicas surgían. El monopolio de la atención comenzaba a fragmentarse. El poder absoluto se diluía. No por una sola decisión, sino por una acumulación de errores. Cada vez que se priorizó el engagement sobre el bienestar, cada vez que se ignoraron advertencias internas, cada vez que se eligió crecer más rápido en lugar de crecer mejor, Meta no cayó, pero dejó de dominar. Y esa es, en muchos casos, la forma más silenciosa y peligrosa de perder. Si este tipo de análisis profundo te ayuda a ver el mundo digital con otros ojos, te invito a suscribirte ahora. Este canal no busca entretener superficialmente, busca entender el poder y cómo se transforma. El futuro de Meta sigue abierto. La empresa aún tiene recursos, talento, infraestructura, pero enfrenta un desafío mucho más complejo que la tecnología. Debe decidir qué tipo de empresa quiere ser. Una que maximiza atención sin importar las consecuencias. O una que asume responsabilidad por el impacto que genera. Esa decisión aún no está cerrada. Y no solo define el futuro de Meta. Define el futuro de cómo interactuamos, nos informamos y nos relacionamos en la era digital. Porque Meta no es solo una empresa. Es un reflejo de cómo el poder tecnológico puede crecer sin límites si nadie lo cuestiona. Y también de cómo ese poder puede debilitarse cuando las personas dejan de confiar. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Es porque te interesa entender las decisiones que moldean el mundo moderno. Y este canal existe exactamente para eso. Aquí analizamos imperios tecnológicos, errores estratégicos y las consecuencias invisibles que afectan a millones. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. No para apoyar un canal,
sino para formar parte de una audiencia que piensa, que cuestiona y que no acepta narrativas simples. Porque en un mundo dominado por algoritmos y atención, pensar críticamente es el verdadero acto de poder. Y esta historia, la de Meta, no será la última que contemos aquí.